contra el olvido, historias de resistencia. El pasado está ahí, nos susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a Argentina López, ex presa política. Ya se ven los tigres en la lluvia. Hola Argentina. Hola, Panito. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, primero, por ser parte de este ciclo. Cuando se pensaron en las muchas voces que podrían sumar a este espacio de memoria y cuando comenzaron a nombrar las mujeres de este ciclo y te nombraron a vos, me alegré mucho. Porque siempre que hemos tenido charlas, entrevistas o encuentros, hemos encontrado cosas sobre todo para escuchar de vos. Y me parece que al escucharte a vos, vamos a escuchar a muchas mujeres sobre todo. También los hombres, pero me parece que especialmente vamos a escuchar como un coral femenino. Porque siempre en tu pensamiento, en tu corazón y en tu expresión están las mujeres. Así que muchas gracias por estar. Y antes de... porque esta propuesta es hacer un recorrido, ¿no? Y ahí uno va encontrando legados, va encontrando cosas. Por ejemplo, mientras esa hermosa mujer que maquilla me preparaba hoy, yo pensaba... Le pusieron a Argentina los padres que vinieron de Europa y ya me lo vas a contar. Pero antes, bueno, vamos a ver algo ahí, ¿te parece? Bueno. Es un acontecimiento político por el cual el pueblo argentino y por lo tanto el pueblo riojano hace una opción política para darse su forma de vida y según ella ir elaborando su propio proyecto de liberación a partir de los valores cristianos que lleva enraizados en su alma como pueblo, para dar comienzo a un tiempo fuerte de conversión personal y comunitaria que nos lleve a la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos como fruto de 10 años de concilio, en un signo claro y que sintetiza lo que es y aspira a ser el hombre riojano y me atrevo a decir como hombre latinoamericano para lograr su liberación integral como pueblo. Deberán ser examinados y desentrañados desde dos realidades. La primera es pegando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud y a la experiencia recogida en la vida de nuestros ancianos. La segunda realidad es pegando el otro oído al Evangelio y al magisterio de la Iglesia, que es lo mismo que ponerle el oído a Cristo para saber extraer los criterios y la fuerza de Dios para orientar la vida como individuos y como pueblo. Cuando escuchaste esto, joven Argentina, ¿qué te pasó? Y me pasaron un montón de cosas muy lindas, porque cuando la pastoral social de Agnelli, esa pastoral de liberación que nos abrió la cabeza y nos interpeló a asumir un compromiso, porque no nos podíamos quedar en silencio a tantas cosas que pasaban en
en La Rioja, en Latinoamérica, en el mundo, en nuestra patria. Enamoraba. Exactamente. La pastoral de Angelelli enamoraba y ponía como eje central al hombre y la mujer como sujetos que podían transformar la realidad. En La Rioja se produce un cambio cualitativo en la Iglesia, sobre todo en la gente más humilde, que ve en el mensaje de Angelelli un mensaje que los valoraba, que los reconocía como sujetos que podían incidir en ese cambio. Y la verdad que fue maravilloso porque, bueno, nosotros también nos interpeló a asumir un compromiso desde cualquier lugar. Podía ser un grupo juvenil, una unidad básica, un sindicato, un centro de estudiantes, pero siempre con la mirada puesta en ese hombre nuevo, en una sociedad más justa, fundamentalmente en una sociedad que contuviera a todos. Yo te invito a que sigamos este recorrido. Acá nos vamos a encontrar con los Gredales. Hola, chicos. Hola. Que tienen algo, no sé, para vos. Bueno. Fuimos caminantes del amor, de la palabra libertad, clavada en nuestro corazón, alimentaba nuestras horas. Era una manera de vivir, una manera de esperar, una manera de creer que se podía con las sombras. No había cómo echarse atrás, no había cómo no sentir, no había cómo no esperar. Privilegio aquella edad, qué maravilla en el quehacer, en la alegría, en el querer, como queríamos las cosas. Que nos proponíamos poder, buscando siempre a los demás, para encender el porvenir como una mecha victoriosa. No había cómo echarse atrás, no había cómo no sentir, no había cómo no esperar, no había cómo no intentar. Como no sé. Traigo de esos días este ardor, esta ternura, este temblor, esta alegría, esta pasión, aunque han cambiado tantas cosas. Tengo para
mí que hay muchos más que con la misma intensidad siguen poniéndose de pie sin importarles la derrota. Porque no hay cómo echarse atrás, porque no hay cómo no sentir, porque no hay cómo no esperar, porque no hay cómo no intentar, porque no hay cómo no seguir. Gracias, chicos. Hermosísimo. Gracias, Los Gredales. ¿Viste qué hermosa canción? Ay, es bellísima. Vos tenés una historia con esta canción, ¿no? Y esta canción nosotros la elegimos cuando presentamos el libro Nosotros en Libertad. Fue una de las canciones que elegimos porque realmente es como una síntesis de lo que nosotros vivimos, ¿no? Hay una parte que dice, no hay cómo echarse atrás, y no había cómo echarse atrás. Sin importarnos la derrota, porque hubo una derrota, pero seguimos en el camino, seguimos luchando por ese hombre nuevo, por esa sociedad más justa y mucho más en este momento de tanto negacionismo, en este momento de tanta crueldad, de tanta deshumanización, que un poco es lo que nosotros vivimos cuando nos encarcelaron, que era deshumanizarnos y nosotros apelando a la solidaridad, a la unidad y a la construcción colectiva, pudimos salir adelante para defender la vida. Esa unidad y esa solidaridad no fue antojadiza, fue una forma de defender la vida y nuestra dignidad como personas. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Yo te invito a que sigamos este recorrido y porque al escuchar tu historia, la que ya comenzaste a compartir, es escuchar la historia, como decíamos, de muchas mujeres y de muchas mujeres que no tuvieron la voz después para contar sus historias, porque ustedes hoy son cuerpos vivos, pero vivos no solo en el sentido de la sangre que corre, sino también, y en lo más maravilloso, en el testimonio permanente de esa vida. Y hay tantas mujeres que las tenemos que traer a la memoria porque sus cuerpos no están para contarnos, porque sus cuerpos fueron desaparecidos, fueron asesinados. Por eso me parece que hay un doble simbolismo al contar la historia de una mujer que está viva, sobreviviente, porque también es la voz de la que no pudo sobrevivir. Y esto me parece que cobra una dimensión humana tan contraria a eso que decías antes de comenzar este recorrido hacia aquí, ¿no? ¿Por qué te pusieron Argentina? ¿Tus padres vinieron de España propiamente? ¿De la guerra civil? No, mis padres llegaron en el año 1928 y buscando nuevos horizontes seguramente. Y mi papá era medio de tendencia anarquista. Ah, mira. Y todos los anarcos a sus hijos les ponen ese tipo de nombres. Sí, muy. Italia, Alba, hay una hermana mía que se llama Alba. Ah, sí. Claro,
Argenta, Argentina. Conozco una Armonía. Armonía también, sí. Luz. Luz. Bueno. Celeste Cielo, claro, otra que conozco, claro, que son hijas de anarquistas. Claro, entonces, bueno, ellos vinieron en un transatlántico, varios días de viaje, mi mamá con 18 años. 18 años. Y mi papá con 26. Y después... Solitos, sin hijos. Sin hijos. Se vinieron de Buenos Aires a Córdoba, se instalaron en Córdoba. Allí nacieron 3 de mis hermanos, somos 9. 9. Estamos vivas las mujeres. Ah, mis mira, hermanos, solo las mujeres. Solo las mujeres, 3 mujeres. Mira. Mis hermanos fallecieron y después se fueron a Dianfunes. Y sí, en Córdoba me acuerdo que vivieron como en el barrio Observatorio, sí, en una casa que era, bueno, una casa muy grande, porque hay una foto donde hay varias familias ahí. Viviendo juntas en un mismo lugar. Ellos hay una foto, y yo creería que sí, que tenía... Claro, que era muy probable. Sí, sí, claro, que vivían juntos en ese lugar. Y después mi papá, un apasionado y un autodidacta de la minería. De la minería. Vino, seguramente se habrá puesto en contacto con alguien que le contó que acá en La Rioja había yacimientos mineros. Mira. Y bueno, a lomo de mula, abriendo caminos, fue buscando y encontró efectivamente un yacimiento de arcilla en Amaná. ¿Y tu padre viene a Parquía? Vienen a Parquía. ¿Te imaginas mi mamá de Andalucía? Joder, claro. De Cuevas de Almazoras y mi papá de Granada y a Parquía en ese entonces. Que era solo un cruce de vías de tren. De trenes. Y de camino. Sí. Nada pero más. Muy agradecida mi mamá. Ahí nacimos las mujeres. Qué duro que era la vida para... Durísima, durísima, porque no había agua. Claro. Bueno, una vida muy sacrificada, pero yo nunca la escuché a mi mamá quejarse. ¿Ustedes nacieron en Parquía? ¿No? Las mujeres. Las mujeres. Ah, mira, 3 mujeres. Todas las historias con las mujeres. Sí. Las mujeres nacieron, unas mellizas y yo soy la más chica. Sí. Y bueno, allí hasta los 7 años que nos vinimos, que mis padres compran una casa en La Rioja y ya nos vinimos para acá. Mis hermanos, un gran recuerdo de Parquía, para ellos fue su lugar en el mundo. Mi mamá muy querida por la gente del pueblo. ¿Qué? ¿Te reconoces en vos cosas de tu mamá o una impronta? Y yo tengo la fuerza de mi mamá, o sea, la música, me gusta mucho la música. ¿Sí? El canto, a mi mamá yo me acuerdo que la escuchaba cantar mientras lavaba, mientras cocinaba canciones de España. De España. En mi casa siempre se escuchó mucho música española. Mi viejo, cuando la primera compra que pudo hacer, se compró, cuando fue a Buenos Aires, se compró un combinado. ¡Qué lujo! Un combinado de esos que eran automáticos. Ah, mira. Y ponía zarzuelas. Le gustaba la buena música a mis viejos. ¿Es un momento hermoso de tu vida ese? Sí, muy lindo, muy lindo. Esto ya en La Rioja, mucha música y se escuchaba, mi mamá escuchaba mucha radio también. Radio. Muchísima, mucha conexión, o sea... mucha conexión con el afuera. Sí, sí, no además, solamente era lo que pasaba dentro de la casa, sino había sí, mi mamá muy abierta de cabeza y muy queriéndose enterar de todo lo que pasaba. Y mi mamá se murió transitando sus 101 años. 101 años, maravilloso. Impecable. Impecable. Una lucidez. O sea que pudiste disfrutar de esa vida y acompañar esa vida. Sí. ¿Estudiaste en La Rioja entonces todo? ¿En la escuela? ¿En qué escuela estudiaste? En la Castro Barro, la primaria. Sí. Después fui al Colegio Nacional. Sos chica del colegio. Sí, y después estudié hasta 3er año el profesorado de Filosofía y Psicopedagogía.
que supo durante muchos años estar en La Rioja. ¿Hasta tercer año por elección o por...? No, bueno, porque después por X circunstancia tuve que dejar y ya después cuando salí, ya bueno, no seguí, digamos. Vos me decías que tu mamá, por ejemplo, no iba a misa y todo esto, y que tenía una profunda fe en algo, sí, seguramente, y sin embargo vos te conectás con los grupos juveniles. ¿Se puede decir que comenzaste ahí un camino de militancia y de compromiso con el afuera? Sí, yo creo que no fue en el momento que yo me conecto, no fue ese. Yo me acerqué en la búsqueda, digamos. En la búsqueda. Yo era también compañera de Graciela Ledo, también que estudiábamos lo mismo, y seguramente por allí vino la conexión con el grupo juvenil, y un lugar muy lindo donde también nos juntábamos digamos, la parte litúrgica, pero nos juntábamos para bailar, para charlar, y se empezaron a dar charlas muy profundas. Ya estaba Angelelli acá en La Rioja. Hablábamos temas que para esa época eran tabú. Por ejemplo, la cuestión del aborto, de la pastilla anticonceptiva, o sea que temas que dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, eran considerados medios prohibidos. ¿Y desde qué mirada se hacía estos intercambios? ¿Había una cosa muy moral puesta o había cierta apertura? No, había cierta apertura, o sea, no lo tocábamos tan profundamente, bueno, pero se tocaba el tema como sí, una cosa que estaba... Como una problemática real. Exactamente. Eso fue el inicio, pero también el trabajo con la comunidad, como yo te decía, nos interpelaba la pastoral a tomar un compromiso. ¿Qué podía ser? La gente de origen peronista desde una unidad básica, desde el barrio, y nosotros también desde la catequesis, también ayudando en los barrios. Bueno, todo lo que fuera un poco sacar a la gente de la pobreza y ayudarla era un objetivo fundamental. ¿Cómo se veía hacia adentro en las familias esta búsqueda de ustedes jóvenes y estos lugares a donde iban en esa búsqueda? En el caso de mi familia, yo no charlaba tanto, ¿no es cierto?, de estos temas. Era una cosa mía, una búsqueda mía, que no, pero tampoco una prohibición totalmente, de parte de... Totalmente. No, para nada, para nada. Y bueno, eso fue llevando después a un mayor compromiso en la búsqueda de... No nos olvidemos que nosotros fuimos una generación atravesadas por vientos de cambio. Vientos de cambio que se daban en el mundo, que se daban, como te contaba hace un rato, se daban en Latinoamérica, se daban en nuestro país con grandes movilizaciones donde se buscaba no solamente reivindicaciones sociales y salariales, sino un cambio en la matriz productiva, que es un cambio en la sociedad, un cambio de sistema. Una generación que fue profundamente antiimperialista, veíamos, o sea, teníamos claro quién era el enemigo principal, cosa que hoy está bastante diluido. Y allí, bueno, fuimos comprometiéndonos cada vez más. La pastoral de Angelelli crecía y no solamente, y acá a La Rioja vienen muchos curas, monjas, gentes del movimiento rural que ha traído por esa pastoral y por ese cambio. Y bueno, y a partir de allí surgen, ¿no es cierto?,
por ejemplo, en Campana, Famatina, gente que producían, pero que estaban desorganizados muy individualmente, surgen las cooperativas. Las cooperativas como una forma de aunar esfuerzos y que eso les redundara en el bien de todos. En los sauces, el pequeño productor se organiza en FATRE. En Aymogasta surge el movimiento Severo Chumbita. Digamos que todo eso iba generando toda una conciencia, y en nosotros también, por supuesto, y lo más emblemático fue lo de Codetral, esas tierras improductivas donde los compañeros del movimiento rural que estaban instalados en la costa piden juntos con los gente que quería trabajar la tierra pero que no tenía la tierra, que al gobierno fueron gestas de muchos días de movilizaciones en las que todos los jóvenes de esa época, nosotros participábamos en todo eso, donde se pedía que esas tierras las expropie el gobierno para hacer cooperativas. Lamentablemente la tradición siempre existe, y cuando fueron a votación hubo solamente 2 diputados, el doctor Delfor Brizuela y no me acuerdo cuál otro era, que votan a favor de que esas tierras se expropien para transformarlas, para que formen cooperativas, sino que votan para la expropiación, pero para parcelar, lo cual... Y finalmente esas tierras siguen estando abandonadas. Sí. Nunca se cumplió el sueño, eso trajo una persecución a la iglesia, a Monseñor Angelelli, a las monjas de la Asunción, a las hermanas de la Asunción. Esto trajo también un hecho histórico en La Rioja, que fue que el Papa Pablo VI, era el Papa de la Iglesia, envió un enviado personal, se llamaba, o es la figura que tiene el Vaticano, evidentemente, a Monseñor Vicente Saspe, que era arzobispo de Santa Fe, para que él pudiera ver lo que estaba ocurriendo en esta situación que estuvo en peligro la vida de Monseñor Angelelli, en una movida de la Pueblada, que en realidad eran los terratenientes de la costa, y finalmente Vicente Saspe se reunió con todos, hizo todo un recorrido y terminó en una declaración en la iglesia catedral diciendo la iglesia en La Rioja es la iglesia. O sea, legitimando esa pastoral que generaba tanta situación. Finalmente eso fue. Y lo peor también me parece que en la campaña del gobernador él había prometido este Codetral y traicionó. Exactamente. Vos sos de las presas de democracia, ¿no? Claro. A mí me detienen el 16 de febrero del año 1976. 76. Unos días antes del golpe. ¿Por qué crees que te detienen? Porque yo creo que acá La Rioja era chica, nosotros sabíamos que nos estaban vigilando por pensar, porque nosotros fuimos una generación que pensamos, que militamos y asumimos un compromiso. Eso fue lo que sucedió acá en La Rioja. En todos los interrogatorios estaba presente Monseñor Angelelli. ¿Qué hacían con el obispo? ¿Cómo articulaban con el obispo? Y no nos olvidemos que acá en La Rioja se instala el diario El Sol. Un diario profundamente conservador,
estaba en contra de la pastoral social de Angelelli, y las fake news que hoy nosotros vemos desde los medios, ahí se vio clarísimo una campaña de desprestigio contra Monseñor Angelelli que es horrorosa. Decir las peores cosas, pero las peores cosas de Angelelli, Satanelli, le decía Satanelli, de las monjas, de los curas, de toda la gente que tenía una vinculación. No fue casual. Ellos sabían lo que generaba esa pastoral de Angelelli, la promoción del pueblo, cómo ese mensaje con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio cada vez iba tomando más cuerpo y les iba a disputar el poder. El diario El Sol tenía un propietario que se llamaba Tomás Álvarez Saavedra, un mendocino usurero, que vino a La Rioja e instaló el primer casino, que hubo la primera sala de juego oficial, y esta sala a la que Monseñor Angelelli se opuso porque decía la pobreza de los riojanos se va a empobrecer aún más con estos juegos. Eso fue la pasada de boleta. Pero también hay que decir que en ese diario estaba Eduardo Menem. Exactamente. Y no hay que olvidar. Así es. Fue feroz el ataque del diario El Sol. Pero fue feroz también lo que se llamaba coordinación y enlace, que era el servicio secreto que tenía el gobierno de La Rioja. Sí. Eran temerarias esa gente, eran de lo peor, ¿no? Sí. Podían mandar a alguien. Sí, o sea, las listas, mandaban listas que salían en el diario El Sol. Que se publicaban en el diario. Que se publicaban en el diario El Sol. Y al día siguiente los detenían. O los detenían o los amenazaban, amenazados por las 3A. Por las 3A. Sí. Además, cualquiera podía denunciar. Era espantoso. Tanto en la escuela como en el barrio, como... No, o sea, llevaron hacia una crueldad, hacia un límite tan perverso. Un entramado de complicidad, ¿no? Total. Para que el verdugo haga su trabajo mejor, ¿no? Estuvieron al servicio del verdugo. Sí. Y es tremendo esto de pensarlo en un lugar tan pequeño como era La Rioja de este tiempo que estamos rememorando, ¿no? Sí, yo creo que La Rioja, a partir del 24 de marzo del 76, se transforma en una cárcel. Mucho miedo, muchísimo miedo. La gente quemaba fotos, enterraba libros. Las noches de ese otoño riojano fueron testigos de todo ese tipo de situaciones muy tristes, donde muchos pagamos con la cárcel. Otras marcharon al exilio como una manera de salvarse. Muchas otras y otros vivieron su propio incilio y algunos fueron desaparecidos. Muertos, fusilados, como los curas, como Wenceslao Pedernera, y rematado Monseñor Angelelli en Punta de los Llanos. Viste que acá está en la mesa, está en todas las entrevistas. Sí. Esa foto me parece tan él. Tantas cosas que quiero ir, pero para ir encontrando algunas cosas que compartir. Vos entras en plena democracia los días. ¿En la Policía Federal estuviste? Yo estuve, estuve en la Policía Federal una semana. Ahora la Policía Federal se transformó se recuperó para ser transformado en un centro con un espacio de la memoria, y allí yo estuve una semana, un poquito más, sola en ese calabozo que está al fondo,
bueno, con torturas, con amenazas, y después de ahí fui llevada al Instituto de Rehabilitación Social y bueno, llego ahí. Ahí te encontraste, empezaste a encontrarte sí, con las mujeres. Pero, claro, pero a mí me ponen en el mismo espacio físico, pero en una habitación sola, porque yo entré en calidad de incomunicada. Entonces... Eras muy peligrosa para ellas. Claro, debe ser. Claro. Las compañeras estábamos en el mismo espacio físico, pero a mí me sacaban en otro horario para ir al baño, para que me lleven la comida, o sea, siempre, permanentemente en esa habitación, hasta que, yo no me acuerdo cuándo, o sea, pero me llevan, antes del golpe, me llevan al juzgado federal, me toman declaración y ahí vuelvo y ya me puedo comunicar con las compañeras. ¿A partir de que puedes declarar? A partir de que, sí, que me llevan al juzgado federal, pero yo seguí en esa habitación, no sé por qué. Separada del resto. Sí, pero salíamos a comer. Pero ya compartía. Ya compartía la comida, el desayuno. Cuando comenzaste a ver a las mujeres que llegaban y todo esto, ¿te sorprendían ver mujeres que te llegaban con gente que decías, pero ¿qué hace esta persona aquí? ¿Te pasaba eso? Sí, me pasó con la nena Lancilotto. Con la nena, Alba porque la Lancilotto. nena había sido mi profesora de literatura en el Colegio Nacional, y verla ahí, y después con otras caras, o sea, que yo las había visto, no sabía sus nombres, pero las había visto en la calle, en algún momento. Claro, gente que uno cruza. Gente que uno cruza, y bueno, y ahí dije yo, ¿Ahí tomaste la dimensión? Sí, la dimensión yo la tomo cuando se empieza a torturar ferozmente en la cárcel de La Rioja, y cuando nosotros veíamos, ¿no es cierto?, cómo, yo esto muchas veces lo he contado, pero creo que hay que volverlo a contar, porque con este negacionismo que nos quieren imponer, con arrinconar la memoria, nosotros estábamos en un espacio que tenía unos vidrios, cuando llegué yo eran unos vidrios transparentes, unos ventanales fijos, no se abrían, que tenían los vidrios transparentes, y a partir del 24 de marzo esos vidrios son pintados de color verde. Y nosotros a los pocos días empezamos a ver, hicimos una pequeña raspadura. El preso y la presa, siempre una cosa fundamental es la comunicación. Comunicarse, ver qué pasa con el exterior, registrar. Tanto nos pasó acá como nos pasó en Devoto luego. Y bueno, y ahí fuimos viendo cómo a los compañeros los sacaban de su celda, no veíamos cuando los sacaban, sino cuando se abría ese portón, se paraba la estanciera, que era del vicedirector de la cárcel, la estanciera del vicedirector Peñalosa. Los compañeros salían todos vendados, encapuchados, con las manos atrás, los tiraban en esa estanciera y pasaban por frente nuestro, o sea, por acá, porque son calles internas, que había ventanas, pero esas se abrían, y nosotros íbamos y nos asomábamos, o sea, con mucha precaución que no nos vieran. Nos pasaban para un galpón que había en la cárcel, en el Instituto de Rehabilitación Social, Cárcel de La Rioja. Ese lugar, a partir del 24 de marzo, fue utilizado como un lugar de tortura, un horror, donde se torturó y se aplicó todo tipo de torturas en La Rioja, un espanto.
Desde tu mirada y tu experiencia y tu oído de los testimonios que habrás escuchado, ¿con las mujeres se ensañaron más por ser mujeres? ¿Hubo una actitud así de parte del represor, digo, ¿no? Sí, yo creo que sí. A nosotros nos estigmatizaron doblemente por el hecho de ser mujer y por habernos atrevido a militar. Lo que ellos querían era el disciplinamiento de género. Era que esta mujer que tenía que estar en su casa, el rol de la mujer en ese momento era cuidar a los hijos y estar en la casa. Y ellos no nos perdonaron nunca que nosotros hayamos roto ese pacto cultural, ese mandato patriarcal, y salir a poner el cuerpo en las luchas, que no son diferentes a las luchas que están llevando hoy adelante el pueblo argentino por mejores salarios. Pero sí, fundamentalmente, o sea, por eso nuestros cuerpos en la tortura fueron vulnerados. Por mucho tiempo, los abusos sexuales los mantuvimos como en silencio. Probablemente haya sido para no causarle más daño a la familia o por la tragedia que significó las desapariciones. Yo creo que el feminismo, con un nuevo lenguaje, con una nueva mirada, ayudó mucho a que nosotras en los juicios podamos poner en palabra los que hicieron con nuestro cuerpo. Y la verdad que en el año, esta tortura, estos abusos, hasta el año 2010 eran considerados una tortura más. En un juicio en Santa Fe, en el 2010, allí el tribunal valora que estos no eran un tormento más, sino que eran agravados por el tema de lesa humanidad. Me das pie para decir esto. En el informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, en la comisión hubo una sola mujer, que fue Blanca Graciela Alén, Morita Alén, y ella escribió ya una adelantada en el año 84 un capítulo dedicado exclusivamente a la mujer y la represión. Lo hizo ya desde la mirada que luego, mucho tiempo después, se incorporaba en los juicios. Claro, acá en La Rioja, por ejemplo, nosotros tenemos un antecedente muy importante, que es cuando se da el juicio donde declaramos la mega causa, allí el tribunal declara estos abusos como delitos de lesa humanidad y violencia de género. Claro. Y ahora, o sea, en esos juicios nosotros declaramos como testigos, no como testigas víctimas. En cambio, en este último juicio, que era contra Britos, la fiscal, con excelente criterio, ella ve que nosotros éramos también víctimas y hace una causa donde a Brito también se lo juzga por violencia de género. Sí, violencia sexual. O sea, que marca un precedente importantísimo. Sí, dos precedentes, y ahora. Sí. No quiero dejar que cuentes algunas cosas. Después de la experiencia en La Rioja, van a Devoto, ¿no? Sí. ¿Cómo las trasladaron a las mujeres a Devoto? ¿En avión también, como los varones? Claro, a los varones los trasladan el 4 de octubre de 1976, y a las mujeres nos trasladan el 8 de octubre de 1976.
Esa mañana llegan un grupo de militares y con un listado, no eran todas, sino una lista, y nos dice que acomodáramos nuestras cosas. No nos dice a dónde nos llevaban, que las demás cosas iban a ser retiradas por los familiares. Bueno, nos bajan, quedan algunas compañeras. ¿Recordás el número de compañeras que trasladaron, seleccionan? Más o menos. ¿Eran como los varones? ¿Eran 60 y tantos los varones? No, nosotros éramos mucho menos, debemos haber sido, no me acuerdo si 15, porque queda un grupo de compañeras acá. Y nos llevan, cuando bajamos, estaban muchos militares, estaban el jefe, el director del penal, el subdirector, otros más. El colectivo del ejército, ese colectivo verde, tenía todas sus ventanas tapadas con diarios, con diario El Independiente. Paradoja. Y nos hacen subir. Yo me acuerdo que pasé por la esquina de mi casa, porque mi casa paterna es por la calle Dalmacio Vélez, pasamos por la Facundo Quiroga, hacia el aeropuerto, no sabíamos a dónde nos llevaban, y cuando llegamos al aeropuerto era un martillar de armas, gritos, nos bajaron a los empujones, y a los empujones nos subieron en un Hércules. Apenas pudimos verlo, porque yo nunca había visto, era un monstruo que tenía su fauce, su panza abierta, así. Nos vendaron con pedazos de trapos, nos arrastraron de los pelos, nos esposaron, tiradas, ¿no?, en el suelo, nos esposaron acá con otra compañera, y ahí empezó un viaje horroroso, porque nos pisotearon, nos escupieron, nos orinaban encima, todo el viaje hasta llegar, no sé si al Palomar, que también, o sea, de los pelos nos bajaron del avión, nos subieron a los celulares. Eran varios, porque lo que pasa es que nosotros no éramos nosotros. Después el avión va a Catamarca. Claro, iba levantando aterriza en Catamarca, y ahí suben las compañeras que venían de Tucumán. Ah, que las juntaban en... Sí, las compañeras de Tucumán, las compañeras de Catamarca, y no me acuerdo si de Santiago del Estero, o sea que llegamos a Devoto un grupo numeroso. Ahí nació una fraternidad, ¿no? La fraternidad nace, ya te cuento. Bajamos, y en la capilla, ellos eran occidentales y cristianos. Después de tenernos un largo tiempo paradas contra la pared y las manos en alto, nos llevan a la capilla del penal. Y en esa capilla nos hacen desnudar a todas, hombres, nos hacen pasar a una habitación para ver si teníamos golpes, todas por supuesto que teníamos secuelas, y después nos hacen que nos vistamos, y atravesando pasillos que se abrían, rejas y que se cerraban, llegamos a los pabellones. Y ahí fue cuando recobramos la humanidad, con compañeras que nunca nos habíamos visto, porque caíamos en donde nos metían, o sea, no es que yo iba con toda la riojanita, no, eran, bueno, ahí nos abrazamos entre todas, y dijimos, bueno, estamos vivas. Nos metían en pabellones. Y ahí empezó toda una historia
de resistencia en Devoto, de fraternidad, de solidaridad, buscando distintas estrategias para cuando ya pudimos, ¿no es cierto?, empezar a reconocernos. No fue difícil ese reconocernos porque todas veníamos de una misma historia. Era un reconocerse en el mirar en el mirar de la otra, aunque no la hubieras visto nunca. No, era, claro, nunca. A mí me impresionó mucho y me impactó mucho las compañeras que tenían hijos, porque era un doble dolor. Este llevarnos y concentrarnos en Devoto tuvo una finalidad: desarraigarnos del lugar, sacarnos de cerca de la familia y por otro lado tenernos en sus manos para lo que ellos necesitaran. Y esto se ve cuando en una oportunidad que Videla visita, creo que era la fiesta del trigo en Córdoba, de Devoto, son sacadas por la fuerza y en horas de la noche 3 compañeras. Alicia Wieland, Elsa Narváez de Bazán y Lilia Fernández, todas compañeras del Tercer Cuerpo. Y después nos enteramos que de las cárceles donde estaban los compañeros, también son sacados compañeros. En uno de esos traslados es sacado Chingolo Barrio Nuevo. ¿Como rehenes tomados como rehenes? Y los llevan a la penitenciaría de Córdoba. Y están ahí, no me acuerdo, creo que el primer grupo, nosotros nos resistimos a eso, hicimos un jarreo. Un jarreo era pegar el jarro contra la ventana, que era una manera, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos que nos iban a sancionar, que íbamos a quedar sin visitas, pero era una manera de que los vecinos de Devoto se enteraran de lo que pasara. Que algo pasaba. Y al otro día, no, lo decíamos, incluso que trasladan a compañeras, se las llevan a compañeras, que no sabemos a dónde se las llevan, porque eso nos garantizaba que al otro día, cuando vengan los familiares, los vecinos les iban a contar lo que había pasado y de esa manera los familiares podían ir a algún organismo a denunciar y a alertar de lo que había pasado. Escuchándote y escuchando y habiendo escuchado otros relatos de mujeres, yo tengo una predilección por escuchar las voces de las mujeres porque, no sé, siempre encuentro una mirada donde prevalece la ternura, donde prevalece cosas que a mí me conmueven mucho. Todo esto que vos decías también hace un momento, todo lo que ellos, ¿cuál fue el objetivo de separarlas del lugar, de expatriarlas de las provincias de origen y todo? Esa cosa no pudieron ganarles, me parece. Digo, porque esto que vos contás, esa fraternidad que comenzó a partir de ese abrazo primero cuando van a un lugar donde ya sienten que pueden manifestarse, indudablemente fue ganar una batalla. Totalmente, en las narices de ellos. La vida en Devoto comenzaba muy temprano. Estaba todo prohibido. O sea, todo prohibido. Todo absolutamente, cuando llegábamos nos leían... Salvo respirar, pero capaz que por ahí se lo prohibían. Claro, también. todo estaba prohibido. Estaba prohibido reírse, estaba prohibido cantar, estaba prohibido hacer gimnasia. No teníamos nada para trabajar con las manos, absolutamente nada, nada, nada.
Por supuesto que esto llevó un tiempo de charlas, de conversar, a ver qué estrategias íbamos a... No fue así, bueno, sí, no. Fue todo un tiempo de conversación, de charlarlo, porque se venían las requisas, que las requisas eran vejatorias, o sea, al principio vino una requisa así introspectivamente, que eran un tropel de gente, de mujeres y hombres, que los hombres venían con unos palos, que eran los barroteros, para revisar a ver si nosotras habíamos hecho algo en las rejas. Ese era... El objetivo era generar el terror. Pero detrás nuestro empezaban, corran, porque no es que avisaban, se abrían la reja y venían. Entonces nosotros charlamos eso, que no íbamos a correr. Íbamos a seguir caminando hasta llegar al final, a la pared del final. Y seguíamos, vamos, a los gritos, así asusándonos, y nosotros seguimos caminando. Al principio, desnúdese, nos sacamos la ropa hasta bombacha y corpiño. El cuerpo a merced de ellos. Exactamente. Los cuerpos. Todos los cuerpos hay. No, desnúdese, no. Al principio era no, y nos llevaban masivamente a los calabozos de castigo. Después empezaron a seleccionar. Quedábamos muy aisladas, las que algunas veces nos tocó ir a esos calabozos que eran diminutos, solamente tenían una cama, un elástico empotrado en la pared, una ventana muy arriba y nada más. Y este espacio para levantarte, esto nada más, con una puerta que teníamos la letrina afuera. Nos entregaban en invierno y en verano lo mismo, el colchón a las 10 de la noche y nos sacaban a las 6 de la mañana. En invierno un pedazo de goma espuma con una frazada. Y nos sacaban a las 6 de la mañana. Pero la vuelta y todas las noches las compañeras nos saludaban. ¿Cómo estás, compañera? Hasta mañana, compañeras. Y era una caricia. Era una caricia. Y a la mañana, de vuelta. ¿Cómo estás, compañera? Porque teníamos que ver, bueno, el control era ese. Una manera después, de saber qué pasaba con cada una. Claro. Y por ahí, si estábamos en los calabozos, nos ponían, si estábamos pocas, lejos, alejadas, así una de la otra, de la manera que no... Pero Devoto también fue un lugar donde sufrimos mucho, nos reímos mucho, pero construimos más. O sea, sobre todo una resistencia que fue inédita y que esa resistencia se basó en la unidad y la solidaridad. Una organización donde todas teníamos algo para aportar. El universo de compañeras que estuvimos en Devoto iba desde los 15 años hasta algunas compañeras que tenían 70 años. Eran las menos, pero había algunas. El grueso era hasta los 30 y pico, 40. Yo me acuerdo que la que sabía dibujar, dibujaba y las ayudaba a las compañeras que tenían hijos para que ilustren los cuentos con los cuales ellas se comunicaban con sus hijos, o las tarjetas de Navidad
para que les mandemos a la familia, y también algunos dibujos, tarjetas, todo hecho con lo que teníamos a mano, que eran la cubierta de las pastillas, de los remedios, o la hierba taragüí, era el envase era rojo, de ahí sacábamos un poquito. El papel. Sí. Argentina, ¿cuántos años estuviste en la cárcel? 4 años y medio. 4 años y medio. Yo salí el 29 de agosto, salí de Devoto, pero me llevan a Coordinación Federal por la noche. Voy con 2 compañeras que ya no están entre nosotras, 2 santiagueñas. De allí nos suben a un celular y nos llevan a la temible Coordinación Federal, 80, todavía dictadura, y nos tiran en una celda que había colchones llenos de sangre, una cosa muy fea. Esa noche nos interrogan, ahí estábamos en libertad ya, vigilada, pero libertad. Y al otro día, ya tipo 20 horas, ya era 30 de agosto, nos dan la libertad. Y había una de las compañeras santiagueñas, la Graciela, tenía familiares en Buenos Aires, y ella dice, déjeme hablar por teléfono, y le permiten hablar por teléfono para que nos vengan a buscar. Me parece que tenían que venir a buscar de Quilmes. Salimos a la puerta, lloviznaba, y nos dice un tipo de coordinación, circulen porque las van a levantar de vuelta. Entonces las 3 caminamos hasta la esquina y había un bar. Había un bar que estaba con bastante gente, pero contra una ventana había una mesa con 3 sillas. Esperándolas a usted. Y nos sentamos allí. A nosotros nunca podíamos ver el dinero, la familia nos depositaba, pero nunca lo manejamos nosotros, o sea que no teníamos idea. A cada una nos dieron algo del dinero que había quedado depositado ahí, pero no sabíamos el valor del dinero. Entonces nos acercamos al hombre, este hombre seguramente debe haber estado acostumbrado a ver que salían presos. ¿Te imaginas la pinta? Con la ropa que había estado en un depósito, porque nosotras teníamos uniforme desde el año 76 al 80, y le dijimos, Señor, ¿nos alcanza para tomar un café con leche y algo? Sí, nos dijo. Le dimos la plata y nos sirvieron un café con leche con media luna. El mejor café del mundo. Y nos miramos y llorábamos porque veíamos caer la lluvia. Fue el mejor café del mundo y la mejor media luna del mundo. Sí. ¿Sabes, Argentina, que hay tantas cosas que querría escuchar y que escucháramos muchos? Pero bueno, es así. Hemos escuchado a Argentina López, la argentina hija de alguien que le gustaban los nombres anarquistas, por lo menos, vamos a decir así, que se casó con el Chichi, una historia que no contamos. Tomás Ortiz, que también fue un preso político. Muchas gracias, querida Argentina. No, yo les agradezco a ustedes y sobre todo agradezco que haya jóvenes que estén en este proyecto. Es muy reparador eso en estos tiempos donde todo lo quieren borrar. A mí los jóvenes me dan mucha esperanza. Muchas gracias.
Eduardo Pavlovsky es un psicoanalista argentino, dramaturgo, y alguna vez escribió: Foucault decía que de nada servirían nuestros conocimientos si no podíamos singularizarlos en un presente militante de lucha cultural y política. ¿Qué hacer con lo que sabemos? Esta es nuestra gran problemática. ¿Qué hacer con nuestra ética, con nuestra micropolítica? Pongámonos en marcha. Recuperemos entre todos nuestra memoria, nuestros sueños, nuestras utopías. Pero para mantener la memoria fresca debemos mantenernos más insobornables e inclaudicables que nunca. Solo así crearemos las nuevas utopías alegres, las nuevas solidaridades que mantendrán siempre vigente nuestra posibilidad de sostener intacta nuestra capacidad de soñar. Una micropolítica permanente de la vida, porque la revolución, la nueva, será alegre o no será. La nueva justicia social será alegre o no será. En el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe, y esta botella se ha vaciado también.